Adelante, Eliezer, sé bienvenido y muchas gracias por compartir la palabra. Muchas gracias, Daniel. Bueno, voy a usar uno de estos taburetes, son altos, son cómodos, así que como estamos un poco en una reunión, de alguna manera podemos llamarla informal, pues me puedo sentar con el permiso de ustedes, ¿de acuerdo? Y puedo quitarme la mascarilla, muy bien. Hace 2 sábados estaba predicando en Mallorca, por allá en una iglesia, y qué sacrificio terrible es predicar con mascarilla. Tuve que quitarme la mascarilla a mitad del tema. Dije, si quieren que lo termine. Bueno, estamos muy contentos de reunirnos para estudiar la palabra de Dios. No es fácil en estos días, no ha sido sencillo para nosotros porque de alguna manera nos han quitado la costumbre de reunirnos como veníamos haciendo normalmente. Los felicito a ustedes, son unos valientes porque están reuniéndose aquí en el Puyoba, cantando, alabando al Señor, cuidando todas las medidas de seguridad posibles, pero siempre poniendo el nombre de Dios en alto, siempre muy en alto. Los felicito, chicos, por eso. Gracias también a los que están del otro lado de la pantalla. Me van a permitir que voy a dirigirme básicamente a los jóvenes. ¿Cuántos son al fin, Daniel? Daniel nos dijo que eran 25, otro dijo 14. Tenemos 14 jóvenes aquí reunidos. Bueno, 15 con el hermano Jordi, con Daniel, 14, 15, 16 jóvenes. ¿Verdad? Es hermano Jordi, ¿verdad? Ferran. Entonces son 16 jóvenes, incluyendo al pastor. De acuerdo. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Y antes quiero que inclinemos brevemente nuestro rostro. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos, permite que podamos entender lo que tú quieres para nosotros en este día. Yo el primero, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de mi tema en esta mañana es bendición o maldición. 2 conceptos que la Biblia menciona. Les voy a pedir que nadie se rasgue las vestiduras, pero el segundo concepto, el concepto de maldición, entiendo que es una palabra fuerte. Pero la Biblia la menciona. La Biblia menciona la palabra bendición o el sustantivo bendición, lo menciona alrededor de unas 80 veces. Y la maldición, la Biblia la menciona alrededor de unas 35 veces. Yo quiero que ustedes me acompañen, vamos a abrir nuestros móviles, nuestras Biblias o lo que tengamos a mano, donde podamos ubicar Deuteronomio, el 5º libro del Pentateuco, los libros preparados y que nos dejó Moisés. Vamos allí en Deuteronomio 11, el capítulo 11, y nos vamos directamente al versículo 26. Y aquí nos comienza a hablar Adonai o Jehová. Y nos dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición. ¿Y qué cosa dice ahí? Y la maldición. Es como cuando vamos y nos sentamos a una mesa y nos ponen 2 platos. Aquí tienen para servirse. Tienen la bendición y tienen la maldición. ¿Qué es la bendición? Vamos a seguir leyendo los textos de Deuteronomio 11. Y el versículo 27 nos dice, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y sigue diciendo el 28, y si no oyeres, la maldición habrá si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios.
Saben que dependiendo las Biblias que nosotros tengamos, normalmente usamos, la mayoría de las iglesias cristianas usamos la Biblia Reina Valera. Y existe la versión del 60, la versión del 90, la versión del 95, etcétera, diferentes versiones. La versión del 60 nos dice, cuando habla de la bendición o de la maldición, nos está diciendo que hay una condición fundamental que es oír. Si oyes, te haces acreedor de la bendición. Y si no oyes, te haces acreedor de la maldición. En otras palabras, si nosotros vamos al original griego y empezamos a buscar, empezamos a escudriñar cómo fue escrito, hablando de oír, se refiere a obedecer. Entonces podríamos decir que son sinónimos. Obedecer o oír. Por esa razón, Deuteronomio 27 nos dice, si oyeres, en otras palabras, si obedecieres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y el versículo 28 nos dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Tenemos más o menos claro esos dos conceptos, ¿verdad? Lo que Dios estableció allí en Deuteronomio 11, la bendición o la maldición. En otras palabras, la bendición es una invocación de la protección de Dios. ¿Les parece bien ese concepto? ¿Están de acuerdo con ese concepto? Bendición es la invocación de la protección de Dios. Ahora, ¿qué será maldición? Maldición es una invocación de la no protección de Dios. ¿Estamos claros? Una bendición es obtener la protección de Dios. Y una maldición es la no protección de la bendición de Dios. Que también aparece en la Biblia. Por unas 35 veces aparece este sustantivo que no nos suena tan bien porque es una palabra un poco fuerte. Pero el Señor, Jehová, Adonai, en el Antiguo Testamento, nos pone las dos opciones. Y nos dice, ahora sobre la mesa les pongo los dos platos. Ustedes escogen el plato A y el plato B. Opción A, opción B. La bendición y la maldición. Dios siempre da la oportunidad al ser humano de elegir. Dios nunca nos obliga. Dios siempre nos da la posibilidad y siempre nos da dos opciones. Menos mal. Gracias, Señor, porque solamente nos das dos opciones. Imagínense que nos dieran 120 opciones. Les voy a contar una experiencia. Yo tenía un primo que se graduó en la Facultad de Teología. Salió de la Facultad de Teología muy contento, muy emocionado a pastorear su primera iglesia. Un joven, así como muchos de ustedes. Y cuando él llegó a su primera iglesia, estaban remodelando la iglesia, la estaban preparando para una reinauguración, porque era una iglesia antigua, venía el presidente de la Unión, aquello era un festejo que tenían dentro de unos 3 meses, más o menos, unos 13 o 14 sábados, iban a reinaugurar la iglesia. Y había, una vez terminadas las obras, había que pintar, ¿verdad? Siempre que terminamos la obra, lo último es la pintura. Y un día se aparece en la junta de la iglesia. La junta de la iglesia, ustedes conocen la junta de la iglesia, ¿verdad? Está conformada por el pastor, los ancianos, los líderes de los diferentes departamentos de la iglesia. En fin, estaban todos reunidos a la junta. Y mi primo, el pastor de la iglesia, se aparece con una cartulina muy grande, un tablón que le habían dado en la ferretería, con 120 cuadritos de diferentes colores.
¿Los han visto ustedes alguna vez? 120 colores tenía el tablón. Y él se apareció en la junta de la iglesia para que los dirigentes de la iglesia, los ancianos, los directivos, los líderes de los departamentos, escogieran el color con el cual se iba a pintar. Bien. Comenzaron los trabajos de pintura, pero llegó el momento de pintar las puertas y las ventanas. Y parece que allí no hubo acuerdo. Y allí se trancó la cosa. Y una semana hubo junta, unas 2 horas cada junta, y no se pusieron de acuerdo. Y otra semana, y pasó el primer mes, y la junta no se puso de acuerdo en cuál era el color que iban a escoger. Vino el segundo mes, una semana una junta, otra semana otra junta, por allí a mitad del trimestre. Ya estaban acalorados un día en una junta y empezaron a pelearse incluso entre ellos, a discutir los ancianos, los líderes, por el color de las puertas y las ventanas. Claro, eran 120 cuadritos, 120 colores para escoger en un tablón. Llegó el momento en que la discusión era tal, de tal magnitud, que un anciano que se había peleado con otro por la escogencia del color, le dijo: usted lo que está buscando, hermano, es que yo le dé un puñetazo santo. ¿Cómo les parece? ¿Ah? ¿Hasta dónde llega la gente? A veces. Una discusión terrible, porque había 120 opciones para escoger. Afortunadamente, dejemos la historia ahí. Afortunadamente, Dios solamente nos pone 2 opciones. ¿Qué tal que Dios nos pusiera 120 opciones para escoger? ¿Ah? Sería terrible. Dios solamente nos pone 2 opciones. Él nos dice: escojan, pues, ahora. Aquí voy a poner delante de vosotros la bendición y ¿qué más? Y la maldición. Y ustedes se encargan de escoger. Eso es lo que dice el Señor. Las posibilidades de escogencia o de selección que Dios nos da no son muy difíciles, no son muy complicadas, porque Él realmente siempre nos pone 2 opciones. Y si seguimos leyendo el versículo 28, nos dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 28 completo. Y luego el 29. Y nos dice, recuerden que estamos en Deuteronomio 11. Si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no son conocidos para vosotros. Y cuando Jehová tu Dios haya introducido en la tierra a la cual vais a tomar, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal. Dios es un Dios que le gustan mucho los símbolos. Dios para todo ofrece un símbolo. A veces los símbolos objetivamente son muy adecuados porque nos permiten recordar. Inmediatamente cuando vemos un símbolo, cuando vemos una marca, nos acordamos de algo, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, por esa razón las compañías, las empresas utilizan logos, ¿verdad? Cuando vemos el logo, ya inmediatamente se nos viene la imagen de esa empresa, de esa compañía. Nosotros, como corporación adventista, tenemos un logo, ¿verdad? La llama con las 3 rayitas, ¿verdad? Que la identificamos plenamente donde quiera que la vemos. Es muy fácil. Dios siempre utiliza esa posibilidad, las marcas, para que nosotros recordemos inmediatamente. Y entonces, allí estaban en la entrada de la tierra prometida. Dios les había puesto en un valle muy estrecho
para entrar a la tierra prometida, había dos montañas. Una montaña muy fértil, muy verde, con mucha agua, que representaba para Dios, que era el monte Gerizim, que representaba para Dios la bendición. Y otra montaña, la montaña de Ebal, que era abrupta, rocosa, sin vegetación, sin agua, que representaba para Dios la maldición. Y Dios le dijo, los que sean acreedores de la bendición en un lado y los que sean acreedores de la maldición en otro lado. Siempre un símbolo. Dios ha puesto un símbolo y en aquel entonces, en Deuteronomios, Jehová dijo, antes de la entrada a la tierra, ahí está, ahí podéis escoger. Ahí están los dos símbolos, las dos montañas. Pero bien, no nos vamos a detener en la geografía ni en la historia de Deuteronomio. Sencillamente, estamos hablando de las dos opciones. La bendición que Jehová puso y la maldición. Yo hice un concepto, me van a permitir, me hice un concepto de lo que es la bendición y considero que la bendición es un objetivo. Es un objetivo a alcanzar. Es un objetivo sujeto a una condición según la elección. ¿Cuál es la elección? Nos decía en el versículo 26, he aquí yo pongo la bendición, pero hay una condición. Tienen que oír, tienen que obedecer. ¿Verdad? Que eso fue lo que leímos. Esa es la condición. Si oyes, si obedeces mis mandamientos. Y luego, la maldición es algo así como una consecuencia que también está sujeta a una condición según la elección, que es la de no oír, la de no obedecer. Entonces, no son muy complicados, no es muy complicado definir estos dos conceptos. La bendición es una invocación de la protección de Dios. La maldición es lo contrario, una invocación de la no protección de Dios. ¿Lo tenemos claro esos dos conceptos? ¿No tenemos ninguna duda? Muy bien. En el concepto de esta disyuntiva que Jehová hace en el Antiguo Testamento, también podemos encontrar que si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar la misma disyuntiva, porque hay que escoger entre dos opciones, la bendición y la maldición. Y en este caso, ahora nos encontramos con Yeshua o con Jesús en el Nuevo Testamento, que también ofrece las mismas dos opciones. Claro, Jesús en el Nuevo Testamento no nos muestra el tablón con 120 colores. También nos da dos opciones. Solamente hay dos opciones, recuérdenlo. Opción A y opción B. Pero Jesús utiliza objetivamente un lenguaje colorido y en su imaginación nos ofrece cientos de ilustraciones para mostrar las dos opciones a escoger. Esto que les voy a mencionar ahora, todos lo hemos escuchado alguna vez. Es muy familiar para nuestros oídos. ¿Y cuáles son las dos opciones que nos da a escoger Jesús? Por ejemplo, en Mateo 13:24, Él nos dijo, trigo o cizaña. Jesús también nos dio dos opciones. Él no da más de dos. El cielo siempre nos ha ofrecido dos opciones. No tenemos 20, ni 30, ni 100, ni 120. Dos opciones, la bendición o la maldición. Y Jesús nos sigue dando a escoger y en su lenguaje colorido nos sigue mostrando
de una manera muy ilustrativa las mismas dos opciones. En Marcos 18:9 nos dijo, aquí hay dos opciones ante la oración, el publicano y el fariseo. Dos opciones. Y en Mateo 25:14, Jesús dijo, siervo bueno y fiel, o siervo malo y negligente. ¿Se acuerdan? Y Jesús sigue hablando y sigue mostrando de una manera muy colorida y de una manera muy objetiva. Él sigue mostrándonos las formas, las maneras de escoger esas o de seleccionar esas dos opciones. Y allá en Apocalipsis 3:16 nos las vuelve a mencionar y nos dice frío o caliente. El cielo no ofrece más de dos opciones. Y en Mateo 25:33, hablando de la segunda venida de Cristo, y para mí ese lenguaje colorido llamado parábolas que nosotros todos conocemos y hemos leído, es tan precioso y me encantan las palabras cuando Jesús inicia hablando de las parábolas, casi siempre dice, el reino de los cielos es semejante a, y comienza con su lenguaje colorido en una parábola descriptiva a darnos la oportunidad de elegir entre dos opciones, la opción A y la opción B. Y en Mateo 25:33 dice, las ovejitas estarán a la derecha y los corderitos estarán ¿a dónde? A la izquierda. Dos opciones. No hay más. Pero en la decisión nuestra de elegir esas dos opciones está implícita definitivamente nuestra voluntad. Nosotros cada día de nuestra vida estamos tomando decisiones. Desde que nos levantamos, desde que comenzamos el día hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones. Y cada día en la vida cotidiana hay que tomar decisiones en todo. Decisiones sencillas, pero serias. Tomar a veces decisiones, a veces no se pueden tomar a la ligera, ciertas y determinadas decisiones. Hay una decisión muy sencilla en la mañana cuando vamos a salir, escoger qué par de medias me voy a poner, qué calcetines me voy a poner. ¿Verdad que es una decisión muy sencilla? Los calcetines que voy a usar, pero cuidado, tengo que saber elegir los calcetines de acuerdo a la ropa que llevo, porque de pronto cuando llegue al colegio o a la universidad, a lo mejor los compañeros cuando me vean los calcetines se van a reír. Cuidado si por el apuro me pongo uno que está roto y se ve por allá o tiene un color chillón hay que tener cuidado a veces con ciertas y determinadas decisiones que son sencillas. Todas las decisiones, aunque sean sencillas, son decisiones serias. Y está implícito, tal vez no en el ejemplo de los calcetines, pero siempre están implícitas las dos opciones que el cielo nos ofrece. Como escoger la bendición o la maldición. Mejor vamos a cambiar los ejemplos. Vamos a dejar el calcetín de lado porque a lo mejor no viene al caso. Pero yo les voy a hablar de otras formas que a diario nos pasan. ¿A cuántos aquí alguna vez le han dado, cuando van a comprar, verdad que todos compramos, todos sacamos dinero? Bueno, ahora casi todos llevamos el dinero plástico, ¿no? Pero antes pues era más común llevar el billete o la moneda. ¿A cuántos les ha pasado alguna vez
que han pagado con un billete de 5 euros de pronto y les han dado más vuelto de lo que a alguno le ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado. Hay que tomar una decisión. ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? Es una decisión común y corriente. Nos pasa a diario. A todo el mundo alguna vez le ha pasado. ¿Lo devuelvo? Hay quienes lo han devuelto y hay quienes se lo han quedado. Se han ido caminando rapidito antes que el hombre del negocio, de la tienda, se dé cuenta. Esa decisión es fundamental, porque en esa decisión está implícita la acreditación que del cielo voy a recibir. La bendición o la maldición. ¿Qué escojo? ¿Qué decido? Porque esas cosas pasan a diario. Otra cosa que nos pasa a diario. ¿Cuántos aquí ya conducen? La mayoría conducen, ¿verdad? ¿Ah? ¿No? Bueno, todavía algunos no conducen. Pero les voy a decir una cosa. ¿Saben ustedes que el ser humano, dicen las estadísticas, ¿no?, que el ser humano es otro cuando está en el volante? A veces, cuando el que está al frente nos comete un error delante de nosotros, a veces nos transformamos y nos volvemos así como Hulk, como el hombre verde. Nos ponemos delante del volante. ¿Verdad? ¿Que a algunos les ha pasado? A lo mejor ustedes no, los que no conducen, pero a lo mejor su papá, su mamá, un familiar, a lo mejor saben de alguno, de alguien que se vuelve como Hulk, el hombre verde al volante. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que esas cosas pasan? Y eso pasa a diario. Esa decisión, ¿qué hago? ¿Me transformo? ¿Cómo me comporto cuando el de adelante comete una infracción que de alguna manera me perjudica? ¿Me hago acreedor de una maldición o de una bendición? Porque no es solamente que me pongo como Hulk, el hombre verde. Es que empiezo a decir palabras y a decirle cualquier cantidad de insultos al otro conductor. ¿Verdad que sí? Que él ni siquiera escucha. El otro conductor ni siquiera me escucha. Pero yo empiezo a decir cualquier cantidad de cosas y ¿saben con quién me desahogo? Con el que llevo al lado. Empiezo a desahogarme con mi esposa, con mis hijos, con los que llevo ahí. Y los hijos, ¿saben lo que dicen mis hijos? Ah, ya está, otra vez. Otra vez. Tú dices lo mismo, ¿verdad? Otra vez. Con mi actitud, que es una actitud simple, del día a día. ¿Me hago acreedor de una bendición o me hago acreedor de una maldición? Cuando decimos una mentira, ay, aquí sí es verdad que, bueno, una mentirita blanca. ¿Verdad que hemos escuchado ese término? Bueno, es una mentirita blanca. Una mentirilla. ¿Para Dios creen ustedes que tienen tamaño o tienen colores las mentiras? Para Dios no hay ni tamaño ni color. Una mentira es una mentira. Y a diario, a veces, si yo me hago un autoexamen, me voy a conseguir posiblemente que a diario digo mentiritas blancas o mentiritas pequeñas, pero en el día a día me estoy haciendo acreedor de parte del cielo de una bendición o de una maldición. Es una cosa sencilla, una mentirita. ¿Verdad que a todos nos pasa? ¿O nos ha pasado alguna vez? Tal vez a ustedes no. Yo sé, el pastor me dijo que ustedes son muchachos que no dicen mentiras en absoluto. Pero hay quienes le pasa. Hay algunos
a quienes le ocurre. Cuando damos una mala respuesta, ¿verdad que a veces hemos dado mala respuesta? A veces hemos dado una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque se cargaron nuestra paciencia. Nuestro compañero, nuestro amigo, nuestra hermana, nuestro hermano, mi padre, mi madre o alguien se cargó mi paciencia y le doy una respuesta o le contesto con una palabrota maldicha o tal vez con un gesto. Pensemos, ¿Jesús actuaría de esa manera? ¿Jesús daría esa respuesta que yo estoy dando? Y es bueno analizarnos, hacernos un autoexamen luego de cometer el acto y decir, ¿lo hice bien o lo hice mal? Señor, perdóname. Y cuando pedimos perdón, inmediatamente se cambia la acreditación que hemos recibido. Si habíamos recibido la acreditación B, inmediatamente nos cambian para la acreditación A. Si habíamos cometido una falta mediante la cual vamos a obtener una maldición, el Señor Jesús toma esa voluntad de pedir perdón y nos la cambia por una bendición. Recordemos que bendición es una invocación de la protección de Dios y maldición es una invocación de la no protección de Dios. Y a diario, en nuestro vivir común y corriente, estamos sujetos a eso. ¿Cómo miramos? Les voy a mencionar algo que parece algo común y corriente, pero recuerden una cosa. ¿Cómo miramos al sexo opuesto? A ver, jóvenes. A ver, señoritas. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que solo con el pensamiento se puede adulterar, ¿se acuerdan? Jesús dijo, cuidado. Cuidado con las miradas. Cuidado con las intenciones. Porque solo con el pensamiento podemos cometer un autoerror. ¿Cómo miramos al sexo opuesto? ¿Nos hacemos acreedores de una bendición o nos hacemos acreedores de una maldición? Y eso es cada día. A veces los jóvenes, a veces los varones. Por eso Jesús cuando habló y dio el ejemplo del adulterio, hablando del solo pensamiento, se refirió a los hombres. Jesús se refirió a los hombres, ¿se acuerdan? Si nosotros nos vamos a Mateo 5:28, vamos a encontrar que Jesús se refirió a los hombres. Claro, estaban en una sociedad muy machista, donde eran los hombres, las mujeres ni levantaban la cabeza en ese entonces. Las señoritas en aquel entonces era como si no existieran. Iban todas tapadas, todas cubiertas, no le daban ni siquiera la oportunidad de mirar para los lados. Pero ahora sí las señoritas tienen la oportunidad de mirar para los lados igual que los jóvenes. ¿Cómo miramos al sexo opuesto? Recuerden lo que Jesús dijo. Solo con el pensamiento podemos cometer un error. Solo con el pensamiento podemos adulterar. Eso lo dijo Jesús allá en Mateo 5:28. Hay cosas del diario vivir. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos tomando decisiones y todas tienen que ver con nuestros actos. Lo que hacemos. Es cierto que las obras realmente no tienen ningún valor para Dios. Lo importante es la intención de nuestro corazón. Pero cada uno actúa de acuerdo, dice la misma Biblia, de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a lo que hay en su corazón, de acuerdo a lo que tiene dentro de él. Entonces debemos tratar de actuar sencillamente, ser ciudadanos ejemplares. Si soy un cristiano ejemplar, en consecuencia soy un ciudadano ejemplar.
Si me dieron la vuelta de más, voy y lo devuelvo inmediatamente. No tengo ni siquiera que pensarlo. No es ningún problema. A veces tenemos la tentación. ¿Lo devuelvo o no lo devuelvo? Posiblemente tengamos la tentación, pero siempre hay que actuar de la manera más correcta. Pensar que en cada uno de nuestros actos en la vida siempre hay una consecuencia. En toda decisión que tomemos, siempre va a haber, queridos jóvenes, una consecuencia. Por ejemplo, cuando juzgamos a las demás personas. ¿Se acuerdan que Jesús nos dijo allá en Lucas 6:37 que no deberíamos juzgar? ¿Recuerdan? Dijo, no juzguéis para que no seáis. Y nosotros a veces llegamos al colegio y vemos cómo va vestida la compañera y le decimos a la otra, mira, ¿viste cómo viene fulanita vestida? ¿Te diste cuenta? Mira cómo anda, mira cómo le quedan las patas, mira el vestido ese. Y empezamos a juzgarla y empezamos a hacerla trizas a la compañera. Yo sé que eso no pasa aquí, yo sé que entre ustedes eso no ocurre, eso es en otros lugares. Yo sé que ustedes son jóvenes, ¿verdad que sí? Ejemplares. Pero no debemos juzgar a los demás. No debemos juzgar a los demás. Ya Jesús nos dijo, en tu diario vivir, en tu día a día, siempre te vas a conseguir una persona a quien juzgar. Porque es muy fácil emitir juicios. Es muy fácil. Cómo habla el otro, cómo se viste el otro, cómo actúa el otro, cómo camina el otro, cómo come el otro o la otra. Y siempre nos fijamos en lo que hacen los demás. ¿Saben por qué? Porque es muy difícil mirarnos a nosotros mismos. Es más fácil mirar hacia adelante, hacia los lados, mirar a los demás. Inmediatamente emitimos juicios. Vamos siempre juzgando a los demás. Y Jesús dijo, cuidado, cuidado, no juzguéis, sino queréis ser juzgados. No juzgar para no ser juzgados, mis queridos jóvenes. Definitivamente, todos los días de nuestra vida debemos tener presente. A partir de ahora recordemos una cosa. A partir de este día recordemos una cosa. En cada uno de mis actos, en cada una de las cosas que yo haga, hay un ángel tomando nota. Siempre al trono de la gracia, delante de Jesús, nuestro abogado, alguien va a llevar nota de lo que yo hago, de lo que yo digo, de cómo actúa, de cómo actúo. Siempre va a haber una respuesta a nuestra toma de decisiones, aunque pensemos que es algo cotidiano, que no pasa nada. Siempre en cada uno de nuestros actos podemos acreditar para nuestra vida una bendición o podemos acreditar para nuestra vida una maldición. Por esa razón, allá en Deuteronomios 11:26 nos dice el Señor, aquí las pongo delante de vosotros. La opción A o la opción B. Vamos a preocuparnos cada día. ¿Y por qué les digo cada día? ¿Por qué tenemos que preocuparnos cada día por nuestras intenciones, por nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar? ¿Por qué tenemos que preocuparnos? Para terminar, yo quiero que busquen Lamentaciones, el capítulo 3 y los versículos 22 y 23. Lamentaciones, el capítulo 3, los versículos 22 y 23. ¿Alguien quiere leerlo? Lea el 22. ¿Alguien lo tiene? Lee el 22, por favor.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Saben por qué no hemos sido consumidos? Por la misericordia de Jehová. Miren lo que está pasando, miren lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Somos protegidos de alguna manera por Dios. Estamos contando, los que estamos aquí, ninguno nos hemos enfermado, gracias a Dios. Estamos contando con las bendiciones de Dios, gracias al Señor. Pero cada día, la misericordia de Dios se renueva cada día en función de cada uno de nosotros. Por eso no es que si actué bien hoy, voy a actuar mal mañana. O si hoy devolví el dinero y me dieron vuelto de más, mañana me lo quedo. Es cada día. Tengo que revisar mi conducta de buen ciudadano cada día. Mi conducta de buen cristiano cada día. Mi conducta de persona ejemplar, de joven ejemplar, cada día. ¿Por qué? Porque cada día el Señor renueva su misericordia, su bendición sobre mi vida. Y no me puedo jugar, no puedo correr el riesgo de ser acreedor de la no protección de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quiénes quieren salir de aquí permanentemente y acreditarse la protección de Dios? ¿Quiénes están interesados en acreditarse la protección de Dios para su vida? Que el Señor les bendiga. Que a partir de ahora pensemos que hay actos, hay decisiones que a veces, cuando actuamos de esa manera, posiblemente tenemos la no protección de Dios. No corramos ese riesgo. Tratemos cada día de hacernos acreedores con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestro pensamiento, con nuestra manera de ser acreedores de la protección de Dios en nuestras vidas. El Señor les bendiga, queridos jóvenes y queridos hermanos, que tengan un feliz sábado. Gracias, muchas gracias, Eliezer, por esta sumamente interesante reflexión.